Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Paso, el podcast, el espacio que ha creado el Consejo Nacional de Educación. En esta ocasión nos acompaña el doctor Alexis Ordóñez, secretario ejecutivo del CONED. Muy bienvenido, doctor. Muchas gracias, Valesca. Siempre es un honor, un gusto compartir ideas, experiencias que las combinamos también con el pensamiento, con la reflexión, con el estudio, para poder siempre dar un aporte más a nuestro país. Así que muy alegre de compartir. Hoy queremos conversar, doctor, sobre la educación no formal, que es uno de los componentes del sistema educativo nacional. ¿Qué es la educación no formal? ¿Cómo funciona? De ese y otros aspectos queremos conversar en esta oportunidad con usted. Mi primera pregunta sería, doctor, cuando se menciona el término educación no formal, ¿a qué se hace referencia? ¿Qué es lo que nos tenemos que imaginar? Porque imagínese solo la frase no formal. Una persona puede imaginarse muchas cosas, pero ¿qué es la educación no formal? ¿A qué se está refiriendo? La educación no formal se refiere a aquellos procesos educativos que se encuentran fuera del sistema formal. Estoy dando una explicación como muy elemental, pero esencial, y por eso es que le llaman no formal. Es decir, la educación no formal no es una negación de algo, aunque su frase lo es, no formal. Pero lo no formal vino como una forma de diferenciarlo. Más que negar, es diferenciar de la educación formal. Y eso surge hace tal vez unos 40, 50 años, en la década del 60 del siglo pasado. Ya la educación formal, y me refiero ahí a la educación reglada, como le llamaban algunos teóricos, que es brindada por las secretarías o los ministerios de educación y por los gobiernos y sectores privados en algunos casos, y que da grado, que es escalonada y que desemboca en un título. Esa es la educación formal. Entonces, la educación formal en la década ya de los 60 se venía debatiendo en el mundo ya a problemas que venía presentando la educación formal, problemas referidos a la cobertura, la capacidad que estaba teniendo los sistemas formales educativos del mundo de recibir a todos los jóvenes, a los niños en edades escolares. Pero también se venía debatiendo en esa década algunos asuntos referidos a la calidad, y se referían a estos términos que todavía persisten, como la pertinencia, que es que la educación esté vinculado a las aspiraciones o necesidades de las personas. La calidad entendía también como la educación oportuna, y lo oportuno se refiere a que sea brindada en el momento adecuado en la vida de las personas. Entonces, ese era un debate que en la década de los 60 se venía dando en el sistema formal. Hasta ese momento, por supuesto, después de un siglo quizá, la educación formal se fue tornando como la opción educativa hegemónica en materia educativa. Es decir, cuando se hablaba de educación, la gente entendía la educación reglada o escolarizada, como le llaman algunos. Entonces, en ese debate, la UNESCO, por cierto, creó patrocinó, organizó una conferencia mundial en Estados Unidos, no recuerdo el estado, Virginia creo que fue, y creó una conferencia mundial
y se le llamó justamente a esta conferencia la crisis mundial de la educación. Y cuando estaban hablando de la crisis mundial, se estaban refiriendo a ese asunto. En ese contexto, entonces, se da un paso importante y lo primero que se reconoce desde esa época es que la educación no está limitada a la escuela, a la escolarización y al asunto educativo de tipo gradual, sino que reconoce los orígenes de la educación, y entonces hay una declaración y dice, bueno, hay que reconocer que hay otros tipos de educación. Y entonces ahí se acuña el término de la educación no formal. ¿Qué significaba la educación en ese momento? Justamente era una forma de diferenciarla de la educación formal. Y también se acuña y se diferencia la educación informal, que es diferente a la educación no formal. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia entre la educación no formal e informal es que, entonces, la educación no formal ya la diferenciamos de la formal. Pero la educación no formal tiene unas similitudes con la formal. ¿Cuáles son las similitudes actuales? Una es, primero, la gran similitud es que es educación. Las tres son educación. Eso es importante. Después hay algunas diferenciaciones más que conceptuales, son de tipo pedagógico y en algunos casos de tipo práctico. Por ejemplo, una similitud en este caso con la formal, es que ambas son sistemáticas. Es decir, la educación, aunque se la llame no formal, no es espontánea. Es decir, tiene objetivos, tiene intencionalidad y de ahí se desprende que tiene diseños curriculares. Es decir, no es espontánea, sino que tiene una ruta pedagógica bastante definida, diríamos bastante formal, es decir, la no formal. Mientras que la educación informal, que es muy importante, es aquella que se da de manera plenamente espontánea. No hay un diseño curricular, no hay una certificación, una titulación, se puede dar en cualquier espacio. Esa es la educación informal, como por ejemplo, ¿cómo aprendimos nosotros nuestro idioma? Lo aprendimos en la casa, oyendo, conversando. Entonces, nos educamos en el idioma, en el habla, en la comunicación, de manera, hablando de estos términos, en el sistema de educación informal. Entonces, la educación no formal son todos aquellos procesos, entonces, sistemáticos, aquellos que pretenden tener logros de aprendizaje en las personas, pero que no necesariamente están preocupados por dar un grado que se alcanza únicamente en la educación formal. Luego podemos hablar, porque hay dos términos importantes sobre la educación. En un momento, la educación no formal se comprendía como supletoria de la educación formal, pero después se fue desarrollando otra idea de complementariedad con el sistema formal. En Honduras, quien lo desee puede establecer o iniciar procesos de educación no formal, ¿o existe alguna limitante, hay algún procedimiento? Una de las características de la educación no formal es la flexibilidad. Yo le hablaba de una similitud con el sistema formal, una similitud macro, que es educación, y otro tipo de similitudes. Pero hay algunas diferencias importantes. Y una de las diferencias es la flexibilidad de contenidos, de temas, de instituciones que ejercen el proceso de formación
y también todos los asuntos de tipos administrativos, como por ejemplo, inicio de un periodo, tiempo, horarios. La educación no formal por sí misma es más flexible. Entonces, dentro de esa flexibilidad, yo le diría que la posibilidad de que las personas ingresen a un proceso de educación no formal va a depender de la oferta cercana que tenga las personas a esos procesos. No tanto la dificultad va a ser por razones de tiempo o que me tengo que matricular en febrero y tengo que terminar en diciembre. Esas no son las dificultades típicas del acceso. Más bien el acceso tiene que ver con la oferta que pueden encontrar las personas cercanos a ellas. Pero la ventaja y la otra, digamos que diferencia que refleja una ventaja es que la educación no formal también está más abierta a cualquier tipo de persona, sea niño, niña, joven, adulto, personas de la tercera edad. O sea, la gente puede ingresar a diferentes oportunidades que las podemos mencionar en su momento de la educación no formal. ¿Hay alguna entidad en específico que dirige o regula la educación no formal en el país? Sí, en Honduras, en realidad, según la normativa actual, no le compete el liderazgo, la normatividad a una sola institución. Y eso tiene que ver también con la amplitud de la educación no formal. Entonces, identifico 3 instituciones que tienen competencias de liderazgo, de rectoría, de coordinación en la educación no formal, dependiendo del tipo. Las menciono. El Instituto Nacional de Formación Profesional, el INFOP, tiene esas competencias en una área específica de la educación no formal, que es la formación técnica profesional, bajo la modalidad no formal. O sea que, entonces, si ponemos como ejemplo el INFOP tiene una gran oferta de formación y capacitación técnica en las áreas de servicio, comercio, agricultura, el sector industrial, son los grandes bloques, y entonces la formación de ellos está dirigida a potenciación del talento humano hondureño para el empleo, ya sea personas que están en el mundo laboral o que están fuera del mundo laboral y que van a tener su primera oportunidad. Entonces el INFOP rectora, dirige esa porción de la educación no formal. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que tiene por principio constitucional dirigir, administrar, coordinar, rectorar la educación superior, también tiene una competencia sobre la educación no formal en el ámbito superior. ¿Qué es eso en la práctica? Si las universidades brindan, por ejemplo, un diplomado a nivel superior, un diplomado no es un grado, no es un grado. Los grados a nivel superior es la licenciatura, la maestría, el doctorado, es el máximo. Aunque hay postdoctorado, pero no es, en realidad el postdoctorado no es un nivel. Pero las universidades pueden dar cursos, seminarios, diplomados que están certificados por una entidad superior que es de un nivel superior, pero no tiene grado. Entonces, es educación no formal. Entonces, ¿quién rectora eso? Debe ser y es la Universidad Nacional. Y hay una tercera instancia
La más nueva dentro de esa, aunque ya tiene bastantes años, que es la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal, la CONEANFO. La CONEANFO, y eso tiene, aunque su normativa pareciera que tiene posibilidad de competencia sobre todo, pero con el tiempo se han ido afinando los espacios. Entonces la CONEANFO, por su sigla, tiene una competencia sobre todas las, para discriminar todas las áreas de educación no formal que no son formación técnica profesional, que no son educación superior, todo el resto son competencias de CONEANFO. ¿Qué es todo el resto? Ahí yo le podría mencionar muchas. Por ejemplo, la educación a la primera infancia de 0 a 3 años, que eso no es un grado, que no está regido por la Secretaría de Educación, pero que está reconocido hoy con mucha más fuerza, que es súper importante en los procesos de formación para estos niños y niñas en sus primeros 1000 días. Eso es una competencia de CONEANFO. O bien todos los otros procesos en formación, por ejemplo, formación comunitaria, o CONEANFO tiene un lenguaje, ha ido determinando, y hoy le llaman la formación para el desarrollo humano. Ahí entran formación en agricultura, en salud, en ciudadanía. Hay una gran cantidad de temas, de áreas que son competencia la dirección de la CONEANFO. Entonces, hay una institucionalidad diversa. ¿Y qué se puede enseñar, qué se puede aprender en un proceso de educación no formal? Bueno, de todo lo que usted ya nos ha mencionado, podemos identificar que hay una diversidad inmensa en la temática que se puede desarrollar en la educación no formal. Yo le diría que tal vez no exagerando, pero siendo amplio, yo creo que en la educación no formal uno puede aprender de todo. Así es de amplia. No recuerdo ahorita algo que no puede aprender uno. Claro, no conozco yo ni me acerco a saber, al saber de lo capaz de que tenemos los seres humanos de aprender en términos de procesos formativos sistemáticos en la educación no formal. Pero uno puede desde, qué sé yo, aprender a ejercer sus derechos como ciudadano, sea ciudadano hombre o una especificidad de la ciudadanía femenina, cómo ejercer su derecho. Eso se puede aprender en un proceso de educación no formal. Puede aprender un oficio, desde un oficio que hoy le hemos llamado tradicionales, un poco tal vez no es lo más adecuado, aprender a ser un auxiliar o un asistente en albañilería, y puede llegar hasta ser un experto en inteligencia artificial a través de un curso, de un diplomado, de cualquier opción. O sea, pueden ser cursos y diplomas con nivel de expertise alto. Claro. El hecho de que sea no formal no quiere decir que es básico. Fíjense que eso es un tema importante porque, claro, todavía no hemos encontrado un mecanismo de qué otro nombre se le puede llamar ya a la educación no formal sin que sea una negación y sin que dé la imagen o la idea de que la educación no formal es una educación como que está en un segundo plano. Bueno, algunos han pensado en mencionarla como educación alternativa. Es un término bastante probable, pero una de las características importantes en la educación no formal, o más bien uno de los desafíos que la educación no formal tiene, es que también la educación no formal debe ser de calidad.
de calidad, porque eso, igual, caminamos con eso, creemos que, bueno, alguien fracasa en el sistema formal, entonces, bueno, aprender un oficio o aprender algo que hacer, aunque sea, digamos, es la expresión, ¿verdad? Aunque sea. No, pero eso ya ha sido superado en la teoría pedagógica, pero también se están haciendo grandes esfuerzos por que esa rigurosidad, no rigidez, sino rigurosidad científica, académica, pedagógica, contextual, en la educación no formal se haga ¿para qué? Si una persona se va a formar como promotor cultural comunitario, por ejemplo, que aprenda esa labor comunitaria. Si alguien quiere ser un auditor social municipal, debe saber cuáles son los instrumentos, cuál es la legislación que le ampara, cuáles son los mecanismos de mediación, cómo resolver conflictos municipales. Le estoy mencionando porque igual, entonces, pero todo eso debe ser también acompañado de un proceso de calidad. ¿Sabe por qué? Porque la educación no formal es también un derecho. ¿Y por qué es un derecho? Porque es educación. Como por ejemplo todos los procesos que se inician en el sector agrícola, con las escuelas de campo, en el área rural. Sí. Son educación no formal. Son educación no formal en ese caso, por ejemplo, las escuelas de campo. Bueno, en educación agrícola, Honduras, se ha llamado, casi siempre le han llamado como capacitación, ¿verdad? Que está bien el término, porque que hacen que las personas sean capaces de desarrollar una tarea, y no necesariamente es una tarea para insertarse al mundo del trabajo. Importante decirlo porque nosotros identificamos casi siempre la educación con el trabajo, pero la educación tiene que ver con el ser humano, con la realización como ser humano, tiene que ver con el desempeño social, tiene que ver con sus relaciones sociales, con la satisfacción de sus necesidades básicas incluso. Y entonces ahí hay una serie de campos, de áreas, que incluso podríamos auscultar usted y yo, si hemos participado en procesos de educación no formal. A veces la gente no se da cuenta, ¿verdad? Le voy a poner un caso, se me ocurre porque hay tantos. Hay una institución que le tengo mucho aprecio que se llama el Teléfono de la Esperanza de Honduras. Es una institución no gubernamental, sin fines de lucro, es una organización de desarrollo comunitario que ayudan a las personas en situaciones de desarrollo humano, personal. Ellos desarrollan una serie de cursos de comunicación asertiva, de manejo de crisis personal ante situaciones de adversidad, pero llevan cursos, procesos, y no es para buscar un trabajo, es para para promover su autoestima, su autoimagen, para entender un principio de la convivencia como la cofelicidad. En fin, la educación no formal tiene toda esa área, y entonces en la educación, en la capacitación o educación no formal agrícola es inmenso, es inmenso. Yo recuerdo hace tal vez unas 2 décadas, y falleció la persona, había un señor muy famoso aquí cerca de Tegucigalpa, en Valle de Ángeles, Santa Lucía, don Elías, era famoso. Él tenía su finca integral, donde don Elías, que era un campesino, pasaron miles de personas que se iban a capacitar en sistemas agrícolas alternativos en eso. Y ahora, y siempre, durante ya muchos años,
incluso en el área formal, perdón, en el área gubernamental, la Secretaría de Agricultura tiene centros de formación agrícola y no necesariamente son para un grado, sino más bien para desarrollar una habilidad, ya sea para el autosostenimiento o ya sea también para niveles de producción que puedan tener otras escalas. Doctor, ¿podemos afirmar que Honduras necesita de la educación no formal para avanzar en su desarrollo? Definitivamente sí. Sí es sumamente importante y uno puede argumentar o consolidar el sí que le he dado viendo otros países o aprendiendo de la experiencia de otros países. Y aquí sí también es importante ver países que tienen un nivel de desarrollo humano mejor calificado que el de Honduras. Por ejemplo, Suecia le da mucha importancia a la educación no formal. Por supuesto, en algunas áreas. Por ejemplo, por el nivel de desarrollo, tiene que ver eso con el nivel del desarrollo de los países. Pero a mí me sorprendió el caso sueco, que tiene un nivel de escolaridad muy alto. Tiene un nivel de aprendizajes muy significativo. Entonces uno puede creer que todo está solventado en el desarrollo de capacidades de las personas. Pero entonces ahí se entera el principio que mencionábamos al principio de que la educación es mucho más amplio que el sistema más conocido. Entonces Suecia tienen tremendos procesos de formación, de educación al aire libre, por ejemplo. Todo el tema de campamentos. Y no solo es no solo es de recreación. Y cuando lo digo que no solo es de recreación, no estoy poniendo en entredicho la importancia de la recreación, sino lo que estoy diciendo es que los campamentos son recreativos, pero ahí hay procesos de formación en el uso del tiempo libre de las personas. En Suecia tienen un alto nivel, por ejemplo, de condiciones de vida, pero tienen bastante tiempo de ocio y eso genera otros problemas en las sociedades. Entonces, hay una gran cantidad de campamentos hermosos, de juegos al aire libre, inimaginables para nosotros. Pero para ellos, muchos, yo he escuchado testimonios de personas que han aprendido no más o menos que en el sistema formal, pero han complementado su formación humana, una serie de cosas. Entonces, lo que hay que reconocer, y que no necesariamente ese reconocimiento signifique un asunto negativo, pero sí hay que reconocer que el sistema formal no puede cargar con todas las necesidades de formación de las personas. Cuando nosotros creemos eso, más bien metemos en problemas al sistema formal. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, y eso pasa en el país, hay, por ejemplo, consumo de drogas, está creciendo el consumo de drogas. Bueno, entonces, ¿cuál es la solución? La educación. ¿Y cómo? Pongamos una clase de prevención de consumo de drogas, alcoholismo. Bueno, se va cargando el sistema formal. Pero bueno, luego viene qué sé yo, la violencia. Entonces, pongamos entonces una clase de cultura de paz y vamos cargando el sistema formal de todo. Entonces, después tiene un monstruo curricular imposible de cumplir. Entonces lo que hay que tener es que no todo se da en la escuela, ni el sistema formal es responsable de todo.
Pero si uno ve la perspectiva complementaria, no sustitutiva, o que sustituye, entonces, claro, es importante. Yo me puedo formar, por ejemplo, incluso en un deporte. Quiero practicar un deporte, pero para practicar un deporte, para recreación, debo aprender. Si voy a aprender básquetbol, cómo no lastimarse, por cómo ejemplo. no lastimarse, Debe conocer las leyes. Cómo caer, cómo usar las leyes, cómo rebotar o botar, etc. Un entrenador de un deporte está haciendo educación no formal. A menos que, para complicarlo, que alguien aprenda a jugar fútbol y aprendió jugando otra en su cuadra. Ahí aprendió, ya que hay futbolistas que aprendieron así y después pasaron a un proceso más técnico de educación no formal. En un deporte. Entonces, si uno mira ya la vida de las personas, entonces dice, sí requerimos complementar nuestra educación formal con otros procesos no formales e incluso informales. Esto es sumamente importante. Es sumamente importante. Aquí hay cosas que podríamos resolver. Le voy a poner otro ejemplo, y disculpe si caigo a los ejemplos, porque los ejemplos siempre distorsionan un poco. Pero, por ejemplo, no es que no necesitamos, iba a decir que no necesitamos educación vial en el sistema escolarizado. Tal vez sí lo necesitamos, pero si en Honduras todos los conductores y todas las conductoras de vehículos, de motocicletas, de vehículos pesados, de buses, tuvieran de verdad un proceso de educación vial en el ámbito no formal, un proceso, nuestra realidad cambiara. Entonces, para poner un caso, sí se requiere. Eso no necesito ir yo a la universidad, no necesito ir a sacar un doctorado en respetar las leyes de tránsito, sino que puedo hacerlo a través de eso. Entonces, en la vida vamos teniendo una serie de necesidades de aprender, de aprendizaje, que los podemos adquirir a través de la educación no formal y que justamente se convierten no solo en importantes, sino en necesarios. Doctor, y ya para finalizar, ¿puede compartir con nosotros cómo el Consejo Nacional de Educación ha contribuido para fortalecer la educación no formal en Honduras? La forma de contribuir del Consejo con la educación no formal está muy apegado a la función del Consejo. Recuerden que el Consejo Nacional de Educación tiene como funciones principales dos. Una es la definición y el seguimiento a las políticas públicas, y dos, la articulación del sistema educativo en sus diferentes dimensiones. Ambas funciones hablan del sistema educativo nacional, políticas públicas del sistema educativo nacional, articulación del sistema educativo nacional. Y el sistema educativo, entonces, está compuesto por los componentes formal, no formal e informal. Entonces, el Consejo Nacional de Educación ha diseñado las políticas del plan estratégico del sector educación, del sistema educativo nacional, y ahí se incluye la educación formal, la educación no formal, la educación informal. Ha diseñado una política de educación y formación técnica profesional, ha diseñado un sistema integrado de información educativa, está concluyendo el modelo educativo del país, y todos esos se está refiriendo a la articulación de los sistemas, de los componentes o subsistemas, y está hablando también de instrumentos de política abarcativo, y ahí se incluye la educación no formal. Eso es el aporte que el Consejo está dando
a la educación no formal, no de forma aislada, sino más bien de cómo a través de estos instrumentos de política y de articulación se fortalecen y cómo se articulan con los otros sistemas. Muchas gracias, doctor. Ha sido una plática muy ilustrativa. Esperamos seguir contando con su presencia aquí en Paso a Paso. Claro, muchísimas gracias y siempre es un honor y un gusto compartir.